Soy Naislet Mercado y hoy voy a explicar dos fenómenos importantes que suceden con las ondas cuando encuentran una superficie, la reflexión y la refracción. La reflexión ocurre cuando una onda choca contra una superficie y rebota sin cambiar de medio, es decir, la onda llega a una frontera y regresa al mismo medio con el mismo ángulo con el que llegó. La ley de la reflexión dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. En cuanto a la ecuación, en este fenómeno la velocidad, la frecuencia y la longitud de onda no cambian. La fórmula de la reflexión es sobre los ángulos θ sub i es igual a θ sub r, como se ve en pantalla, donde θ sub i es el ángulo de incidencia y θ sub r el ángulo de reflexión. Entre los ejemplos podemos encontrar lo que hace el espejo, que actúa como una superficie perfectamente pulida que en lugar de dejar pasar o absorber la luz, la devuelve de manera ordenada, permitiéndonos ver una imagen nítida de los objetos que se encuentran frente a él. Otro ejemplo es el eco, que es esencialmente la reflexión del sonido. Imaginemos que nuestra voz es una onda viajando por el aire. Cuando esta onda choca contra una superficie dura y densa como una montaña, no puede atravesarla. En lugar de eso rebota como rebota una pelota contra una pared. Y ese rebote hace que la onda sonora regrese hacia nosotros. La refracción sucede cuando una onda pasa de un medio a otro diferente y cambia su velocidad y dirección. Este cambio de dirección depende de la velocidad de la onda en ambos medios y se describe con la ley de Snell, donde la ecuación se expresa como la vemos en pantalla, donde n sub 1 y n sub 2 son los índices de refracción de los medios y θ sub 1 y θ sub 2 son los ángulos de incidencia y refracción respectivamente. Uno de los ejemplos es cuando sumergimos un pitillo en un vaso con agua. La parte sumergida del pitillo parece estar en un lugar distinto a la parte fuera del agua. La luz se dobla al atravesar la frontera entre los dos medios, creando la ilusión óptica de que el pitillo está partido o desplazado. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque la luz viaja más rápido en el aire que en el agua. Al pasar al agua, la luz se curva o se refracta, cambiando la posición aparente del pitillo. Otro ejemplo sería cuando la luz blanca atraviesa un prisma donde se dobla y se separa en sus colores sustituyentes, que es el espectro visible. Esto ocurre porque la luz cambia de velocidad al pasar de un medio a otro, de aire a vidrio y de vidrio a aire, y cada color, al tener una longitud de onda distinta, se desvían en un ángulo ligeramente diferente según la ley de Snell. Y como resultado, los rayos de luz se curvan y se separan, creando el abanico de colores que observamos, el cual es similar a un arco iris. Gracias. En esta sesión analizaremos el fenómeno fundamental de la interferencia de onda, una manifestación clave de la naturaleza ondulatoria que resulta del encuentro de dos o más perturbaciones, que dependiendo de cómo se encuentren pueden reforzarse o anularse, pero es algo que se abordará más adelante. Principio de superposición. Este principio se basa en la idea de que las interacciones que ocurren entre las distintas partículas de un sistema son independientes entre sí. En este contexto de ondas, el principio establece que si dos o más ondas se propagan simultáneamente entre un medio lineal, el desplazamiento neto en cualquier punto es la suma algebraica de los desplazamientos que cada onda produciría individualmente. Tipos de interferencia. Interferencia constructiva es cuando las crestas de ambas ondas coinciden y el resultado es una onda más alta de mayor amplitud, como lo observamos en la imagen. Y la interferencia destructiva es cuando la cresta de una coincide con el valle de la otra y en ese punto se cancelan mutuamente. Podemos observar este fenómeno en el agua, el sonido y la luz. Por ejemplo, en los audífonos con cancelación de ruido se usa la interferencia destructiva para eliminar esos sonidos externos, y en la óptica las luces que se cruzan pueden producir patrones de colores por interferencia constructiva. Cuando se lanza una piedra al agua, el impacto genera una perturbación puntual en la superficie. Esa perturbación se propaga en forma de ondas circulares a partir del punto de caída. Cada onda está compuesta por crestas y valles que se desplazan radialmente desde el origen. A medida que estas ondas se propagan, llega un momento en el que las dos perturbaciones coinciden espacialmente y temporalmente. Si tomamos dos ondas idénticas pero con un pequeño desfase, matemáticamente las podemos escribir así. La primera onda es la amplitud por el seno de k
por X menos la frecuencia angular por T. La segunda es igual, pero con un término extra llamado desfase, que se escribe como phi. Cuando estas dos ondas se encuentran, no simplemente coexisten, se combinan, y el resultado es 2 por la amplitud por el coseno de phi sobre 2, multiplicado por el seno de k por x menos la frecuencia angular por t, más phi sobre 2. Este factor que multiplica al seno es clave, porque es justamente la amplitud resultante, y nos dice si la interferencia será constructiva, destructiva o algo intermedio. Para analizar, es importante saber que comprender este fenómeno es esencial para avanzar en campos como la óptica cuántica, la cristalografía y el procesamiento de señales. La interferencia y difracción son la mejor prueba de que la luz es ondulatoria. Como sabemos y como les han mencionado, las ondas pueden ser longitudinales o transversales. Las ondas sonoras son longitudinales, lo que significa que el movimiento de la vibración es a lo largo de la dirección de propagación de la onda. Pero cuando vemos una cuerda tensa, como en la figura, el movimiento vibratorio que se transmite por ella es perpendicular o transversal a la cuerda. Las ondas longitudinales y transversales pues tienen un efecto de interferencia y difracción, como lo mencioné anteriormente. Entonces, las ondas luminosas son longitudinales o transversales. La polarización de las ondas luminosas demuestra que son transversales. Si movemos la cuerda hacia arriba y hacia abajo, produciremos una onda plano polarizada verticalmente. En cambio, si la movemos hacia los lados, produciremos una plano polarizada horizontalmente. Una onda plano polarizada en dirección vertical procede a una carga vibratoria en sentido vertical. En cambio, como se muestra en esta figura, una onda plano polarizada en dirección horizontal va a proceder de una carga que vibra horizontalmente. Un solo electrón vibratorio puede emitir una onda electromagnética plano polarizada. Una fuente común de luz, como una lámpara incandescente, una fluorescente o inclusive una llama de una vela, emite luz que no está polarizada. Esto se debe a que no hay una dirección preferente de aceleración de los electrones que van a emitir dicha luz. Entonces, los planos de vibración podrán ser numerosos como los electrones que van a acelerar y los van a producir. Como se evidencia en la figura, se representan algunos planos. Los planos de vibración podrán ser tan numerosos como los electrones. Como se evidencia en la figura, pues se van a representar algunos planos mediante líneas radiales o en formas más sencillas como vectores en dos direcciones perpendiculares entre sí, como si hubiésemos descompuesto estos dos tanto en sus componentes horizontales como verticales. Un ejemplo clásico es la luz solar. La luz del Sol no está polarizada, sus ondas vibran en todas las direcciones perpendiculares al avance del rayo. Si la luz pasa por un filtro polarizado como los usados en los lentes de sol, esta solamente va a dejar el componente que vibra pero en dirección vertical. Y como resultado, la luz transmitida es polarizada linealmente y se reduce el brillo o los reflejos molestos. Tipos de polarización. Pues encontramos el lineal, que son las oscilaciones que van a ocurrir en un plano fijo, la circular, que es la dirección del campo eléctrico en una onda electromagnética que va a girar en forma de hélice mientras la onda se propaga, y por último la elíptica, una combinación de dos polarizaciones lineales perpendiculares con diferentes amplitudes o fases. Si ves una luz no polarizada a través de un filtro polarizador, podrás girar el filtro en cualquier dirección y la luz vas a verla igual. Pero si esa luz está polarizada, entonces a medida que vayas girando el filtro, vas a bloquear cada vez más la luz hasta que vas a bloquearla por completo. Un filtro polarizador ideal transmite el 50% de radiación no polarizada que le llega. Naturalmente, ese 50% que pasa está polarizado. Cuando se disponen dos filtros polarizados de tal manera que estén alineados sus ejes de polarización, la luz pasará por ambos. Si ese eje en este ángulo recto y entre sí, se dice que los filtros estén cruzados, no pasa la luz por el par. En realidad, sí pasa algo de luz de longitudes menores de onda, pero no en forma importante. Cuando se usan en pares los filtros polarizadores, el primero en el trayecto de la luz se llama polarizador y el segundo analizador.
La mayoría del resplandor de las superficies no metálicas está polarizado. Aquí vemos que los componentes de la luz inciden, que son paralelos a la superficie, se reflejan y los perpendiculares a la superficie la atraviesan y entran al medio. Como la mayoría del resplandor que vemos procede de superficies horizontales, como lo son los ejes de polarización de los anteojos polarizados. Distintas a la cúbica tienen la propiedad de transmitir la luz de un sentido de polarización en forma distinta a la que tiene otra polarización. Pues ciertos cristales no solo dividen la luz no polarizada en dos rayos internos, que son polarizados en ángulos rectos entre sí, sino que también van a absorber fuertemente un haz y lo van a transmitir al otro. La turmalina es uno de los cristales, pero que por desgracia la luz transmitida es de color. Sin embargo, la erapatita hace lo mismo sin coloraciones. Los cristales microscópicos de la erapatita se incrustan entre láminas de celulosa, con alineamiento uniforme, y se usan para fabricar los filtros polarizados, algunas películas polarizadas, que están formadas por ciertas moléculas alineadas en vez de cristales diminutos.